Bueno, volvemos a esto que es Prensa Aseguradora, sexto año y ya caminamos para el séptimo, Sí, señor. ¿es verdad? Bueno, y tenemos como invitado, el primer invitado del programa, Iván Kachanowski, que es director del Departamento de Economía de SEADE. Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un Muy, gusto, muy bien. un gusto poder volver a verte. Espero que alguna vez puedas venir. Vamos a tratar de estar ahí físicamente la próxima. Dale. A ver, vamos a hablar obviamente de economía, que es tu tema, pero un tema que está, bueno, que salió ayer obviamente, es la inflación del 2,7. Me gustaría que nos hagas algún comentario. Y después, más allá de esto, te voy a hacer algunas consultas, y Gustavo también, sobre los dichos de Caputo en el cierre del evento anual de Fiel. Pero bueno, vamos con la inflación, si querés. Dale, sí, obviamente el dato es muy positivo. De vuelta volvió a romper expectativas para bien. Es decir, en materia de inflación el gobierno no para de sorprender en ese sentido, ¿no? Digamos, uno se olvida rápido, pero si vamos 3-4 meses atrás, no muy lejos, todos esperaban que la inflación cierre por arriba del 150% y bueno, lo más probable es que cierre alrededor de 120, 120 y algo, digamos, es bastante más bajo de lo que se pronosticaba. Y si uno se va a principio de año, hablábamos de 200%, con lo cual es muy valioso la velocidad de la desinflación. Creo que ahí está el mejor mérito que tiene el gobierno. Creo que es la principal instrumento que le mantiene la imagen positiva. Obviamente no es lo único, pero sí lo principal, me parece. Y bueno, lo vemos muy comprometidos a estar con esta cuestión de seguir bajando la inflación. Ahora obviamente va a costar más porque estamos en números más bajos, pero me parece que el camino está claro, ¿no? Milei ya dio a entender que probablemente baje el ritmo de la devaluación del crawling peg, probablemente sea 1,5, ¿no? Eso va a contribuir a mantener la inflación baja. Con un último comentario, te hago. Con un adicional, es que de a poquito, ¿no? Por ahí un poco más lento de lo que uno esperaba, pero también se van sincerando las tarifas, ¿no? Entonces es una desinflación, aparte de que estamos sincerando las tarifas. Se han pateado muchos aumentos de tarifa porque se priorizó números bajos de inflación, pero se está haciendo la tarea igual en ese sentido. Más lento, pero se está haciendo. Ok. Bien, buenas tardes, Iván. Justamente sobre el final de tu respuesta hablabas de, bueno, todos los temas son clave, pero esto del superávit fiscal, el presidente había hablado a raíz de este superávit, ir bajando algunos impuestos, cosa que ya habían anunciado en tema Pacto de Mayo y demás. ¿Crees que esta vez sí es posible ese camino o es sinceramente una expresión de deseo de nuestro presidente de que eso ocurra? No es fácil porque hay que mantener el equilibrio fiscal, pero dos cuestiones. La verdad que el gobierno ha sorprendido en cosas distintas, ¿no? Digamos, el equilibrio fiscal no era creíble. Bueno, va a llegar a fin de año, lo va a lograr, con ciertas, ¿cómo llamarlo? Con ciertos malabares o algún que otro dibujo, ¿no? Porque hay algunos intereses que no se contabilizan, que si se contabilizaran vos tendrías un déficit del 1%. Pero así todo, si lo contabilizaras con un déficit del 1%, no deja de ser un progreso espectacular. No nos olvidemos que heredamos un déficit de 5%. Yo repasando la bibliografía de otros países que tenían déficit de 5 mayores, nadie logró reducir 5 puntos en un año, es una cosa muy difícil. Entonces, es cierto que hay un equilibrio fiscal porque, bueno, estamos escondiendo algunos intereses, algo pateamos para el año que viene, hay alguna de esas cuestiones, pero si uno ajusta esos datos, bueno, da un déficit de 1 a 1,5, que igual marca un camino bastante marcado en la reducción del déficit, es decir, no deja de ser un shock fiscal eso. Uh-huh. De la frase del arte de lo posible, el arte de lo imposible, que cosas que sucedieron, digo, bueno, marcas un poco que viene sucediendo esto, tema inflación y demás. Y yendo ahora un poco a la actualidad política internacional, digo, la elección en Estados Unidos y Trump nuevamente presidente, ¿cómo ves el panorama, más allá de todos los dichos que estuvieron circulando y demás, de las conversaciones telefónicas? ¿Cómo está el panorama económico en relación a esto? Yendo a lo práctico, a lo real, ¿sí?
Sí, a ver, me parece que hay pros y contras, ¿no? Con la elección de Trump. Obviamente que, bueno, va a haber una buena relación, que todo lo que sea diálogo con el fondo va a ser mucho más sencillo con Trump que sin Trump. Por otro lado, con un blanqueo tan exitoso como el que hubo, el FMI es menos prescindible. No digo que es imprescindible, pero es menos prescindible. Es decir, no dependés tanto del FMI porque lograste generar una gran cantidad de dólares. Eso te da un margen de negociación también. Ahora, hay otro activo muy bueno, que tanto Trump como Milei son amigos de Elon Musk, que habla con los dos. Es decir, vos tenés ahí una puerta bastante directa para transmitirle a Trump tus inquietudes o cuestiones que quieras a través de Musk. Y eso no es un dato menor. Pues la relación de Macri y Trump era más directa. Eso Milei no sé si lo va a tener, pero sí tiene a Elon Musk y no es para nada menor eso. Ahora, por el lado de las contras, es que Trump va a recrudecer su guerra comercial con China, va a haber impuestos al comercio, va a haber más incertidumbre, exportar va a ser más difícil, y eso Argentina lo va a sufrir un poco. Y más, como todos van a estar en la misma, no solo Argentina, la solución de corto plazo, pero que van a aplicar los otros países, son devaluaciones. Y Argentina está en ese sentido en el camino contrario, no está con vistas de que va a devaluar, todo lo contrario, de seguir apreciando el tipo de cambio y que esté barato, lo cual nos vuelve caro. Entonces, el nuevo contexto internacional va a acentuar eso. Vas a ser caro y ahí en términos de comercio probablemente se sufre. Ok, te quiero preguntar ahora si en este escenario que vos planteás, bueno, obviamente con el blanqueo que se logró de más de 22 mil millones y eventualmente va a haber una segunda parte, creo, tengo entendido. Argentina, que ya no va a tener esa necesidad imperiosa del fondo, más allá de la relación Trump y demás, ¿crees que en el 2025 va a volver a los mercados internacionales de capitales con un riesgo muy por debajo con un riesgo país hoy debajo de 800? Está muy cerca. Te diría que si vos vas a la época Macri con un riesgo país de 800 ya te podrías fondear en los mercados internacionales, y lo hacían a un riesgo de cerca de 800, pero en ese contexto, en ese momento, Estados Unidos tenía tasas más bajas que hoy, ¿no? Entonces tu costo de financiamiento es el riesgo país más la tasa libre de riesgo, entonces vos necesitarías idealmente que el riesgo país baje a 600. Y si vos lográs un acuerdo con el fondo, que vas en ese camino y eso brinda un poco más de confianza, estás muy cerca de volver a los mercados internacionales. Yo creo que falta poco para que se logre. Y te soy sincero, yo era escéptico con esto. Yo pensé que iba a costar mucho más y está bajando mucho más rápido. Es decir, en esta famosa fase 2 del gobierno, la economía, los números de la economía, de la macroeconomía, están mucho más ordenados que en la fase 1. Lo cual quiere decir que hoy estás mejor que ayer. Y el blanqueo te da mucho aire, con lo cual hay una gran oportunidad de terminar de ordenar la economía de manera un poco más tranquila, ¿no? Digamos, sin tener alguien que te respire en el cuello porque generaste bastantes ingresos de dólares con el blanqueo. Eso te da un poco de aire. Hay que aprovecharlo ahora ese aire. Un tema que generó comentarios esta semana fue que después del triunfo de Trump y con la relación de Milei con Elon Musk, que Musk podría llegar a ser el Sturzenegger de Milei. ¿Vos lo ves tan así? Bueno, se habla de eso, después hay que ver. No sé si va a ser más el Sturzenegger de Trump, pero que va a tener algún rol seguro. Después si es eso u otra cuestión, no lo sé. Me excede en el sentido de, bueno, nada, es una cuestión por ahí más política. Podría pasar, pero lo que sí es seguro es que algún rol importante creo que va a tener más, sin duda. Decía en el cierre del evento de Fiel, el ministro Caputo, de que en octubre se logró un superávit financiero, es el segundo del año. Y habla también de controlar la cantidad de pesos en circulación, la restricción de la emisión monetaria. ¿Cómo ves eso? ¿Se está dando? Bueno, a ver, si uno vuelve a los primeros meses del gobierno, había habido, sobre todo en los primeros 3 meses, un shock fiscal, que ese siguió siempre, y un shock monetario que después el shock monetario un poco se abandonó. En abril, mayo, junio se emitió bastante. Y ahí hubo un costo en términos de brecha.
¿no? Y enseguida, cuando empezaba esta fase 2, Caputo y Bausile dijeron, así como el shock fiscal, estamos yendo al equilibrio fiscal, vamos a ir al equilibrio monetario, y lo han hecho de manera muy prolija, me parece. Si vos comparás lo que fue la bajada de tasas de interés de abril y mayo, que generó ese incremento de brecha, y ahora que están volviendo a bajar la tasa y no pasa nada, te están mostrando, a mi modo de ver, como una especie de preferencia revelada, que están siendo muy cuidadosos en cómo hacen las cosas en cuestiones monetarias y que están comprometidos con emitir poco. Y el hecho de que vos mantengas un equilibrio fiscal, bueno, déficit de 1, pero si querés equilibrio fiscal, cambia todo, porque ya no tenés que depender tanto de la deuda, de la emisión, realmente te hace todo mucho más sencillo. Es decir, esta es la primera vez que vos das una señal muy fuerte de que estás comprometido con reducir el déficit fiscal. No pasó nunca, ni con Macri, porque con Macri, un poco el de los primeros 2 años, te subió el déficit incluso. Y después empezó a bajar. Entonces, como señal no la diste nunca. Y acá es un relato, es el ancla de la estrategia política. Bien, otro tema, volviendo un poco quizás a tema de Estados Unidos, Trump y demás, la designación de Alejandro Oxenford, bueno, como saben, artífice de OLX, de remate.com y demás, muy influenciado en lo que son las startups, emprendimientos tecnológicos y demás. Y a esto voy con la pregunta: economía del conocimiento, exportación de talentos, este triángulo que mencionabas recién de Trump, Elon Musk, Milley, ¿está realmente siendo un boom el tema tecnológico, el tema de los talentos, y a la vez puede significar inversiones esta designación, o cómo lo ves eso? Creo que es bastante acertado lo que estás planteando. Me parece que ahí el gobierno, no sé si es Milei o alguien del gobierno, pero están siendo muy inteligentes, que cuando vos apostás a este tipo de empresas de la industria del conocimiento, es todo mucho más ágil, ¿no? Digamos, no es que si viene 7-Eleven y tiene que venir y poner la fábrica acá, y bueno, entonces eso lleva tiempo, otra inversión. Es decir, todo lo que está vinculado a la tecnología, a la industria del conocimiento, vos podés recibir inversiones y te puede empezar a entrar dólares sin la necesidad de que estén físicamente acá. Claro. Y esa agilidad es algo que Argentina necesita porque las reformas estructurales siguen pendientes, y hasta que se animen un poco a venir las inversiones que miran a esas reformas, la industria del conocimiento es un gran primer paso y muy inteligente. Y el mundo va hacia esas cuestiones, además, ¿no? De a poco, cada vez, todo esto de la inteligencia artificial, la revolución 4.0 de la industria, que como la llaman, ¿no? Que vendría a ser una especie de nueva revolución industrial. Y bueno, todo eso es lo que se está discutiendo en el mundo. Lo que pasa es que nosotros ahora empezamos a hablar un poquito porque empezamos a normalizar la economía. Si no, acá siempre hablamos de que la emisión genera inflación. Pero el mundo no hablaba de eso. El mundo habla de esto, de la industria del conocimiento. Antes hablabas que en algunos ámbitos había desinflación, de un sinceramiento de tarifas y demás. Sin embargo, para el común denominador existe mucho menor consumo, más allá de la inflación que está reducida. Hoy la Argentina sigue siendo muy cara, y cara en dólares también. Sí, Argentina está cara en dólares. Ese es el punto para mí más débil del gobierno, de que por querer mantener una inflación baja, porque le da popularidad, por ahí sigue en esta dinámica de seguir atrasando el tipo de cambio, que el ministro Caputo está convencido de que no es un atraso cambiario igual, y lo cree en serio, creo yo. Pero bueno, ahí puede haber un talón de Aquiles. ¿Qué dice Caputo? Caputo dice, si uno hace la tarea es normal que el dólar esté bajo. Y es cierto eso, pero también es cierto que recién estamos empezando a hacer la tarea, no está la tarea hecha. Con lo cual hay todo un camino, creo yo, y esto es opinión, todavía para estar en esa situación. Con lo cual, a mi criterio, se está gestando un atraso cambiario y que te genera que Argentina esté caro en dólares. Hablas con cualquiera que vino hace un año, te dice Argentina estaba regalada, y ahora vienen y dicen no, está carísimo. Y bueno, vos estás en un mundo donde están todos compitiendo por el tipo de cambio. A ver, yo siempre fui muy crítico de generar competitividad vía devaluación. Pero tanto tiempo que el tipo de cambio corra por debajo de la inflación también te genera un riesgo. Te quiero preguntar cuál es tu opinión
si realmente en el 2025 vamos a tener el presupuesto que está pendiente, que seguimos con las extensiones del 24. Yo creo que eso se va a dar en algún momento del 25, ya no. La intención por ahí era tenerlo para fin de año, pero con todo lo que pasó el martes ayer, de que se quería voltear el DNU que le daba cierta libertad de financiamiento a Caputo, todo lo del presupuesto 2025 quedó en segundo orden y quedó para cuando vuelvan a haber sesiones el año que viene, me parece. Al gobierno por ahí un poco le sirve esto, ¿no? Digamos, es como que de alguna manera, cuando vos un presupuesto ya está establecido y bueno, después si no se cumplen los números te pasan factura. Mientras tanto, hablamos de números que no son gobierno, entonces un poco le es funcional en ese sentido. Pero me imagino que va a quedar para el año que viene. Esto tal vez sea una frase. Caputo dijo al cierre de Fiel, dijo, los gastos se van a tener que adecuar a los ingresos. Parecería una frase, no parecería una realidad. Bueno, está reforzando el equilibrio fiscal, digamos, lo dijo también Milei cuando presentó el presupuesto. El artículo 1 es, acá va a haber equilibrio fiscal y si los ingresos no suben o la actividad no recupera, vamos a seguir bajando el gasto, no sé cómo. Digamos, están mostrando este compromiso de equilibrio fiscal, este ancla fiscal que hablamos, que es muy fuerte, es el eje para ellos. Entonces, lo que está diciendo el Caputo es que gastos e ingresos van a tener que estar equilibrados y que si los ingresos no suben, que ellos creen que van a subir, ellos hablan de una recuperación en B, que si eso no ocurre, bueno, el ajuste seguirá siendo vía gasto. Ok, para cerrar la nota, un diagnóstico de Iván Skachanowski para lo que queda del año y las expectativas 25. Mirá, yo si te soy sincero, me sorprendí para bien, digamos, si vos hablabas conmigo en marzo, abril, yo era más escéptico. Creo que los riesgos siguen estando, pero creo que tenés mucho más aire para manejarlos ahora. Antes sentía que era más un día a día, pero la inflación bajó más rápido de lo que yo esperaba. El blanqueo superó ampliamente mis expectativas, superó las expectativas del gobierno también. ¿Qué más te puedo decir? Esto del tipo de cambio sí me sigue preocupando. Bueno, Caputo también mencionó que el año que viene en algún momento se sale del cepo, pero también mencionó que podemos crecer sin cepo, con lo cual yo me estoy imaginando que la salida del cepo va a ser post-elecciones, pero bueno, si los números vienen bien, quizás es antes. Me parece que el gobierno tiene todo bastante servido para hacer una buena elección legislativa, en el sentido de que la inflación está controlada, está bajando más rápido de lo que la gente quiere, no hay expectativas de devaluación, que a veces eso pone nervioso a la gente, y la población misma sabe que esto es complicado, esté Milei o esté otro, y en la oposición no hay nadie, ¿no? Con lo cual, salvo que haya una crisis muy fuerte, yo creo que se va a seguir respaldando esto. O sea, la imagen sigue estando bastante alta. Cayó, pero sigue alta. Ok, Iván, muchísimas gracias por tu participación y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo.